Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Micheloni Siglo XX y HondurasEnSusManos.info. Les saluda Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Hoy tenemos día jueves 5 de marzo del año 2026. A continuación, el resumen de las noticias más importantes acontecidas el día de hoy. Con el estallido amarillo y rosa de los guacayanes, así lucen las calles en Centroamérica. Sector trabajador del Instituto Hondureño de Seguridad Social aún no define apoyo a posible decreto de emergencia. Médicos cubanos regresan a su país tras finalizar convenio en Honduras. ONU denuncia ejecuciones y torturas bajo el estado de excepción en el gobierno de Libre. COEP ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión. Mujeres son mayoría en Honduras, pero minoría en el poder político. El 86% de los niños y niñas menores de un año fueron vacunados durante el 2025. Casos de tosferina se disparan en el país y alcanzan más de la mitad de los registrados en 2025. 2 recién nacidos mueren por tosferina en los primeros meses de 2026 en San Pedro Sula. Aquí más noticias, sigue escuchándonos. Con el estallido amarillo y rosa de los guacayanes, así lucen las calles en Centroamérica. Un verdadero paraíso rosa y amarillo se observa en las calles de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras, donde los bellos guacayanes adornan los lugares. Centroamérica despide el verano con un espectáculo natural a través del estallido de las flores amarillas de los guacayanes y rosas de los robles de la sábana. Unos árboles con gran impacto social en la región que florecen durante estos meses para dar paso a la época lluviosa, pero sin escapar de los estragos de la crisis climática. Aquí yo te cuento. Desde Guatemala hasta Panamá, tanto el Huntrus guacayan amarillo como el Huntrus rose, roble de la sábana, rompen el característico paisaje verde de la región con sus llamativos colores que solo pueden verse durante unas pocas semanas del año. La floración de ambos árboles de la familia Biocanda sucede a la vez durante los últimos coletazos de la época seca, que va desde noviembre hasta abril aproximadamente, preparando el terreno para el ciclo de lluvias que inicia en mayo. El guacayán amarillo, también conocido como cortés amarillo, crece en bosques de secos a húmedos y de elevación baja a media, según una guía del Instituto Simpson de Investigaciones Tropicales. Aunque se desarrolla en otros países como México, Colombia o Ecuador, esta planta habita con frecuencia en el corredor seco de Centroamérica, un área paralela del Pacífico de unos 150.000 kilómetros que atraviesa desde Panamá hasta Guatemala, caracterizada por el clima seco, agravada por la crisis climática. Pero en urbes como Ciudad de Panamá adorna las avenidas, parques y jardines particulares, creciendo en cualquier espacio de esa humedad capital centroamericana. Sus flores campanuladas, un tubo que se ensancha como una campana o farolillo, crean alfombras florales sobre las aceras. En cambio, el guacayán rosa se crea en Panamá, roble de sábana o maco liso, como se conoce en Honduras, tiene una distribución más reducida, especialmente en áreas más húmedas de hasta 1.200 metros de altitud en Centroamérica. Casi a similitud de su primo hermano, el Huntrus rose, decora las áreas urbanas y bosques secundarios de Centroamérica al elevarse hasta los 40 metros de altura con sus claras flores rosas de forma acampanillada. Bajo el nombre de Maquilichuad, está considerado el árbol nacional de El Salvador desde el 26 de junio de 1939 por decreto ley, mientras que en Honduras y Nicaragua da nombre a los municipios de Macuelizo, fundados en 1794 y 1815 respectivamente, y bautizados así por la abundancia de ese árbol de flores rosadas. Debido a que ambos árboles también son usados para la carpintería y ebanistería, al ser una manera apreciada tanto por su dureza como por su lento crecimiento, detalla Omar López, en concreto, son utilizados para la fabricación de muebles, artesanías y herramientas, así como para la captura de carbono y reforestación. Al ser una especie caducifolia, una hoja caducada que se cae al empezar la estación desfavorable, todos los guacayanes amarillos florecen sincrónicamente al concluir la temporada seca porque las lluvias hacen de interruptor de su reproducción y luego florece, recuerda López. Tampoco esos árboles escapan de los embates de la crisis climática, pues, como explica López, las inusuales lluvias dentro de la época seca alteran su patrón de floración común, haciendo que los Huntrus estallen sus flores varias veces durante la etapa más cálida del año en Centroamérica. A continuación, vamos con noticias del sector de salud.
Sector trabajador del Instituto Hondureño de Seguridad Social aún no define apoyo a posible decreto de emergencia. José Orellana señaló que el borrador contempla mora quirúrgica, compra de medicamentos e infraestructura, pero advirtió sobre riesgos de corrupción en compras directas. El representante del sector trabajo ante la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Josué Orellana, informó que aún no existe una postura unificada sobre el posible decreto de emergencia que se analiza en la institución. Orellana explicó que el borrador ya está en revisión por parte del sector trabajador, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre si apoyarán o no la iniciativa. Según detalló, el documento se estructura en 5 líneas fundamentales: la mora quirúrgica, la compra de medicamentos, la infraestructura, el manejo de fideicomisos y la contratación de refuerzos especializados. No obstante, el representante laboral advirtió que los decretos de emergencia pueden generar riesgos si no se manejan con transparencia. También dijo: cuando hablamos de compras directas se abre un abanico a posibles actos de corrupción, manifestó. En ese sentido, señaló que los funcionarios están llamados a actuar con responsabilidad y transparencia y subrayó que una declaratoria de emergencia no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema de salud. Orellana enfatizó la necesidad de una planificación a mediano y largo plazo que permita ofrecer respuestas oportunas y sostenibles a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Asimismo, también indicó que existen algunos puntos dentro del borrador que no comparten como sector trabajador, aunque prefirió no detallarlos públicamente hasta discutirlos internamente en la Junta Directiva. La reunión continúa con el objetivo de socializar el documento y definir si el sector laboral respaldará o no la eventual declaratoria de emergencia en la institución. Médicos cubanos regresan a su país tras finalizar convenio con Honduras. El convenio tenía una duración de 2 años con cláusulas que permitían su modificación o terminación por mutuo conocimiento en cualquier momento. Un grupo de 170 médicos cubanos comenzó este miércoles su retorno a Cuba tras la finalización del convenio de cooperación firmado en 2024 con Honduras, que el actual gobierno decidió no prorrogar, informó una fuente diplomática. El embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, dijo a periodistas que la salida de los médicos se produce tras recibir una notificación oficial de la Cancillería hondureña informando la finalización del acuerdo, diciendo: hemos tenido una comunicación fluida y amigable con la Cancillería de Honduras, recibimos la comunicación oficial planteando que ya no se iba a renovar el convenio, entonces decidimos retirar el personal. Explicó Loforte, quien despidió a los especialistas en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima, en el norte del país centroamericano. El convenio suscrito el 1 de febrero de 2024 tenía una duración de 2 años, con cláusulas que permitían su modificación o terminación por mutuo conocimiento en cualquier momento. Durante los años de vigencia del acuerdo, el personal cubano realizó al menos 7.000 intervenciones quirúrgicas, señaló el diplomático. Loforte recordó que Cuba ha ayudado a Honduras con brigadas médicas desde el huracán Fifi en 1974, que afectó más de la región norte, y más tarde en 1998 tras el devastador paso del huracán Mitch, que dejó daños en todo el país, con más de 5.000 muertos y millonarias pérdidas económicas y materiales. Los médicos cubanos llegaron a Honduras en febrero de 2024 para cubrir, según las autoridades hondureñas, el déficit de especialistas en el sistema público. Sin embargo, su presencia en el país generó el rechazo del Colegio Médico de Honduras, alegando que los profesionales no contaban con la certificación debida ante la entidad. El Colegio Médico de Honduras cuestionó el pago de $1.600 mensuales por cada médico cubano y denunció que esos recursos y plazas debían destinarse a especialistas locales, muchos de ellos desempleados o despedidos injustificadamente. La ONU denuncia ejecuciones y torturas bajo el estado de excepción en gobierno de Libre. La ACNUD documentó violaciones a los derechos humanos que afectaron mujeres durante allanamientos y detención sin orden judicial amparados en la discrecionalidad. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció violaciones a derechos humanos en Honduras en 2025 por el gobierno de Xiomara Castro de Libre durante el estado de excepción, con ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas atribuidas a fuerzas de seguridad en medio de tensión política y altos índices de impunidad. El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, presentado ante Tegucigalpa por el representante de la ACNUD, Juan Carlos Monge, advierte que el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 hasta el pasado 26 de enero, perdió su carácter excepcional y temporal tras 24 prórrogas y se convirtió en la principal estrategia de lucha contra el crimen. Según el documento, la ACNUD documentó violaciones a los derechos humanos que afectaron a 24 personas, entre ellas 3 mujeres durante allanamientos y detención sin orden judicial amparados en la discrecionalidad que otorgaba el estado de excepción.
El balance atribuye a cuerpos militares y policiales 8 casos de desapariciones forzosas, 5 de tortura y malos tratos, 3 de ejecuciones extrajudiciales, 2 de muertes bajo custodia y 6 detenciones arbitrarias. La ACNUD mostró preocupación por la presunta participación de miembros de la Fuerza de Seguridad en 8 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de disputas territoriales entre estructuras criminales. Monge dijo a AFP que durante el estado de excepción se cometieron varias violaciones de los derechos humanos y que la flexibilización de procedimientos judiciales durante la medida generó una discrecionalidad en un ambiente crispado y polarizado por las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Señaló también que los comicios que dieron la victoria al conservador Nafi Tito Asfura fueron tranquilos, pero marcados por ataques verbales de crispación y mucha incertidumbre. Monge enfatizó que la confrontación y los ataques contra las autoridades electorales no son una buena noticia para la democracia del país centroamericano. El informe, que fue presentado ante la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, Blanca Izaguirre, subraya las serias deficiencias en la investigación y en la persecución penal de casos relacionados con violaciones y abusos de derechos humanos. Monge alertó sobre la falta de una investigación penal integral y la descoordinación institucional que frena la justicia en Honduras. Y recordó que, para superar la impunidad, suele requerirse una combinación de voluntad política, conocimiento, capacidad y seguridad. Hay grandes deudas con la justicia en los casos de las violaciones de derechos humanos, recargó el representante de la ACNUD en Tegucigalpa. Altos índices de impunidad. El informe resalta también que los defensores de derechos humanos continúan siendo víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y criminalización por parte de actores estatales y no estatales que persisten altos índices de impunidad. Monge dijo que el problema estatal es de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas tienen desafíos que superar y lamentó que 12 beneficiarios hayan sido asesinados en la última década. COEP ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversiones. La empresa reafirmó su compromiso de fortalecer el clima de inversión y generar confianza. Anabel Gallardo fue reelecta como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para el periodo 2026-2028. La reelección se oficializó durante la Asamblea General del Ordinario del COEP, con la participación de representantes empresariales afiliados al organismo. En el proceso únicamente se presentó una planilla para integrar la nueva junta directiva que dirigirá las instituciones los próximos 2 años. Gallardo reiteró su compromiso de fortalecer el clima de inversión para atraer capital nacional y extranjero. El sector privado apuesta por generar mayor confianza y estabilidad jurídica para dinamizar la economía hondureña. Daniel Fortín asumirá como secretario de la Junta Directiva del COEB. José Savillón ocupará el cargo de prosecretario en la nueva Junta Directiva Empresarial. Entre tanto que los empresarios Basilio Fusich, Rodolfo Castillo y Raúl Antonio Cárcamo integran la Junta como directores 1, 2 y 3 respectivamente, así como Mario Manuel Agüero, que se desempeñará como director 5 del principal gremio empresarial del país. La reelección de Gallardo reafirma la continuidad del liderazgo empresarial en un contexto de desafíos económicos y búsqueda de inversiones. Algunos expresidentes del COEB estuvieron presentes también como para participar en la elección. Gallardo presidirá el Consejo Hondureño de la Empresa Privada durante el periodo 2026-2028. La reelección de Gallardo reafirma la continuidad del liderazgo empresarial en un contexto de desafíos económicos y búsqueda de inversiones. El gobierno expresó disposición de trabajar junto al sector privado para atraer inversión y crear empleo. Una muy buena noticia, así que informamos que Anabel Gallardo ha sido escogida como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para 2026-2028 y ella prioriza el clima de inversión. Mujeres son mayoría en Honduras, pero minoría en el poder político. La brecha de género persiste en la política de Honduras, donde la representación de la mujer en cargos de elección popular aún es escasa. Las mujeres en Honduras representan la mayoría de la población, con alrededor del 52% de los 10.000 millones de habitantes del país. Sin embargo, su presencia en cargos de elección popular sigue siendo reducida, y aunque se han registrado algunos avances en su representación política, estos aún resultan insuficientes. Así lo revela el informe Liderazgo Político de las Mujeres en Honduras, Perspectiva y Desafíos, presentado este miércoles en Tegucigalpa y financiado por la Unión Europea. El estudio señala que de las 298 alcaldías que tiene el país, solo 22 están lideradas por mujeres, incluyendo 6 nuevas alcaldesas electas en los comicios generales de 2025.
Indica además que actualmente hay 38 diputadas en el Parlamento, lo que representa un incremento de 3 con respecto a las 35 electas en 2021. El Parlamento está integrado por 128 diputados. A pesar de estos avances, las cifras siguen lejos de alcanzar la paridad del 50% en los cargos de elección popular, una meta por la que las mujeres hondureñas han venido abogando desde hace varios años. El informe fue presentado antes del Día Internacional de la Mujer bajo el lema Derecho, Justicia y Acción. La igualdad no avanza únicamente con declaraciones, sino con concretas para eliminar las barreras estructurales que continúan limitando la participación plena de las mujeres, afirmó la jefa de la Oficina de ONU Mujeres, Mildred García, durante la presencia del estudio. El informe cuenta también con el apoyo de las Naciones Unidas, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Asociación de Municipios de Honduras. García destacó que el estudio contribuye a generar evidencia para fortalecer la toma de decisiones públicas y avanzar hacia una democracia local más inclusiva y representativa, diciendo: los datos muestran avances que debemos reconocer a nivel local. El número de alcaldesas pasó de 16 a 22 en este periodo a nivel nacional. También observamos que 38 mujeres ocupan hoy escaños en el Congreso Nacional. Mujeres apenas lideran el 7% de las 298 alcaldías. Además, señaló que un total de 99 mujeres alcanzaron cargos de elección popular en el proceso electoral de 2025 y que, aunque estos avances son importantes, también debemos reconocer que siguen siendo insuficientes. Hoy las mujeres continúan liderando apenas alrededor del 7% de los gobiernos municipales del país, lo que evidencia que todavía estamos muy lejos de alcanzar una representación verdaderamente paritaria. Además, los datos del informe muestran que estos avances siguen siendo frágiles y reflejan la brecha que aún existe entre la participación de las mujeres como candidatas y su representación efectiva en los espacios de poder. Muchísimas gracias por permanecer conectados con su noticiero informativo Honduras y sus buenas noticias a través de Radio Micandoni Siglo XX. Para mí ha sido un enorme placer y nos vemos el día de mañana.